Listo, Waldir. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. En este momento vamos a realizar una reunión sobre las 5 reformas, las cuales les van a exponer el ingeniero Jorge David Chapas, también su acompañante Ariel Álvarez, y acá estamos reunidos en el municipio de Chinique, del departamento de Quiché, para aprender sobre las 5 reformas y liberalismo clásico, que son temas muy importantes para los ciudadanos guatemaltecos, que cada ciudadano se pregunta cómo le hacemos para que nuestro país mejore, cómo le hacemos para que Guate sea mejor, cómo hacemos para cambiar nuestra realidad. Entonces acá vamos a aprender que por medio de las 5 reformas es posible que nuestro país salga para adelante, es posible que nuestro país sea potencia mundial, aunque parezca imposible, pero es posible por medio de las 5 reformas que los expositores van a explicar en este momento. Excelente. Muchísimas gracias, Waldir. Es un gusto compartir con ustedes, estimados amigos, estimados jóvenes. Realmente no los puedo ver tan cerca, pero a lo lejos creo que son pues bastante jóvenes, ¿no? Y nosotros siempre lo que hacemos en primera instancia es felicitar a las personas que se dan el esfuerzo, ¿no? Que salen de la comodidad de sus quehaceres y se dan la chance de poder escuchar este proyecto, un proyecto cívico, pero también un proyecto político, eminentemente político. Y bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo de compartir con ustedes y definitivamente de invitarlos a que sean parte de un proyecto que nosotros consideramos histórico, ¿ok? Histórico para nuestro país, para toda América Latina en realidad. Y bueno, realmente es la invitación a algo que realmente es muy grande, ¿no? Algo que nunca se ha hecho en la historia de Guatemala y bueno, hoy van a ser ustedes expuestos a una serie de propuestas e ideas para convertir, como bien dice Waldir, a nuestra Guatemala en una potencia mundial. Y que, pues básicamente eso, a veces nos preguntan, pero ¿qué significa eso de que Guatemala sea una potencia mundial? Pues significa que el habitante promedio, el ciudadano promedio, gane alrededor de 40 o 45 mil dólares al año. ¿Ok? Eso es lo que gana un ciudadano en Singapur, en Hong Kong, posiblemente en algunos países del centro de Europa, como República Checa. Y eso es lo que pues, gana un ciudadano en un país desarrollado, en un país del primer mundo. Y bueno, aunque ciertamente el dinero no es la felicidad, ¿no? Podríamos convenir, sí que nos deja a media cuadra, ¿no? Como dice por ahí el dicho. Así es de que, bueno, con una pequeña introducción, estimados amigos, yo quiero, antes de zarpar y saber por dónde empezar la presentación, quisiera conocerles un poco. Quisiera saber sus nombres y quisiera saber cuáles son los problemas que a ustedes más les tocan, ¿ya? ¿Cuáles son esos problemas que a ustedes más les impactan? ¿Qué les preocupa de su comunidad? ¿Qué les preocupa de su municipio, Chinique de las Flores? ¿Qué les preocupa pues de su vida personal? Pues obviamente no intimidades, ¿no? Sino de su vida personal en relación al trabajo, en relación a la educación, en relación a
a la salud, etcétera, etcétera. Esta pregunta es clave porque la idea es tratar de transmitirles una idea, un mensaje que responda a sus inquietudes, ¿no? Desde luego que ustedes, bueno, hoy recién me conocen y por cierto, perdón, aprovecho para presentarme. Yo soy Jorge David Chapas, soy un ciudadano guatemalteco, padre de familia, soy padre de 3 hijos, ingeniero agrónomo de profesión, empresario, académico y actualmente político, político liberal clásico, político de los buenos, ¿ya? Somos políticos que no robamos, no mentimos, ni mucho menos matamos, ¿ok? Somos políticos que hablamos de ciencia política y de sus disciplinas complementarias. Y, y bueno, también soy un cristiano católico, eh, educo a mis hijos en casa, ¿ya? Soy un padre homeschooler. Homeschooling es el término en inglés para hablar de educación en casa. Y bueno, ese soy yo, ¿ok? Yo vivo en Ciudad de Guatemala y actualmente lidero el proyecto político Familia por las 5 reformas en Guatemala. Entonces, dicho esto, era rápidamente me dijeran pues sus nombres y que me dijeran 1 o 2 problemas que a ustedes les preocupa para tratar de encauzar la conversación. Por favor. ¿Por qué? ¿Me escucharon? Sí les escucho. Entonces vamos a empezar con el primero. Entonces, de Miguel y todos los problemas que usted ve. Muy buenas noches, Jorge. No sé si me escucha por allá. Sí te escucho, claro. ¿Qué tal? Mucho gusto, Jorge. Mi nombre es Juan Diego Grol. Yo tengo 29 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas. La verdad es que antes que todo quiero agradecer a mi amigo Esling, en primer lugar, al hermano de Walter, y a Walter, sin duda alguna, que se ha preocupado bastante por estos temas. Por la relación de amistad que nosotros tenemos con Esling, pues se me invitó a la reunión y la verdad es que me parece un tema bastante interesante, del cual me gustaría, o sea, conocer y escuchar bastante sobre él, ¿verdad? Porque creo que sin duda alguna, como ciudadano guatemalteco, también me preocupan no solo uno, sino que diferentes problemas, por uno de ellos. Y bueno. Ahí se cortó la comunicación, perdón, ya no escuché bien el problema que dice, o los problemas que menciona Juan Diego, disculpen. No lo mencionaba, cabal me di cuenta del problema de audio, pero ahorita retomando lo que le comentaba, o sea, uno de los problemas, yo creo que con esto voy a meterme de lleno en algo y uno de los problemas creo que es la corrupción. Es algo que sin duda alguna pues viene a atrasar bastante al desarrollo de nuestro municipio, nuestro departamento y nuestro país, porque lamentablemente ya lo vivimos, ¿verdad? Podemos ver el caso de que actualmente para optar a una plaza de trabajo, pues todo definitivamente tiene que ser como vulgarmente lo decimos por cuello. Claro. Acá no damos a conocer nuestras capacidades, sino que quien tiene la comunicación, el acceso a personas que sí pueden influir como para un determinado trabajo, un puesto, pues son quienes lamentablemente pues, están a cargo y adueñados de todo. Entonces, ese es un problema que sí realmente nos afecta directamente a nosotros y que en determinado momento a mí sí me gustaría apoyar la causa de cómo combatir todo esto, ¿verdad? Ok. Yo me he interesado en todas las elecciones políticas por conocer, lamentablemente por la distancia, por los recursos o no sé. Ajá. Nosotros no llegamos a conocer exactamente cómo es cada candidato. Exacto. Entonces, aquí los que lamentablemente tienen más posibilidades económicas son los que llegan al final a las comunidades, ¿no? Y tal vez personas que sí tienen buenas intenciones por no tener recursos, lamentablemente se quedan ahí a un lado, ¿verdad? Entonces sí es un tema que me gusta, o sea, que se empieza a tratar ahorita, que no se ha tomado nueva posición del nuevo gobierno,
pero que realmente demuestra que empieza a preocupar la realidad de nosotros, la realidad de Guatemala, y que definitivamente es un buen momento como para comenzar a saber y a conocer de estos temas y poder hacer algo para que poco a poco vayan cambiando las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que yo puedo mencionar y es un gusto, Jorge, y ánimo. O sea, si ustedes tienen todas las buenas intenciones y nosotros podemos colaborar, esperamos que este proyecto salga adelante y que de una u otra forma hagamos algo por cambiar las cosas, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, Juan Diego, muy amable por tus comentarios. Cedo el lugar a otro compañero. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Esli Manuel Reyes. Pues bueno, así que mi hermano es Walter, me estaba comentando la situación. Yo estoy un poquito más enterado, digamos, ¿verdad? De lo que es el grupo político, ¿verdad? Ajá. Sí, la verdad es que me resulta muy interesante. Entonces, de ahí tenemos, mi hermano tuvo la iniciativa, pues, de hacer esta reunioncita, ¿verdad? Así que para ver el punto de vista, ¿verdad? Así que cómo ven ustedes la situación en forma política y los cambios que ustedes tienen pensados, ¿verdad? Porque yo creo que hemos estado acostumbrados al mismo sistema de gobierno, ¿va? Yo creo que lo que queremos es un cambio verdadero, algo que en verdad, algo de impacto, que sea para, obviamente, ahí sí que nivel nacional, departamental y pues municipal, ¿va? Y pues yo hablando un poquito aquí hablando del municipio, pues yo veo aquí una de las grandes necesidades que siempre se ha dado, es el tema de las carreteras. Claro. Que hay muy pocas carreras, muy pocas carreteras, perdón, adoquinadas. Aquí en el pueblo, pues tal vez ya ha mejorado bastante, pero digamos en las comunidades, la verdad es que los que viajamos diario, nos movemos a comunidades diferentes, nos damos cuenta de que sí es muy necesario que el gobierno, pues digamos en este caso municipal, pues se encargue de eso, ¿verdad? De identificar metas y en verdad realizarlas, ¿verdad? Que estamos acostumbrados al mismo sistema de que promesas y más promesas, ¿verdad? Entonces yo creo que, pues por lo que yo me he dado cuenta de lo que ustedes están proponiendo, pues muy interesante, ¿verdad? Y pues todo lo que sea para bien, pues definitivamente hay que entrar, ¿verdad? Pues eso sería. Excelente, Esvin, muchísimas gracias y bienvenido. Enhorabuena que estés acá. Muy buena noche. Mi nombre es Elder Ramírez. Perdón, ¿tu nombre? Elder Ramírez. Ok. Bueno, pues tengo 24 años y yo trabajo para el Ministerio de Salud, soy enfermero, igual trabajo acá en el municipio de Chinique. Y viendo este punto de vista, lo que usted nos está contando ahorita, la verdad sí me llama bastante la atención porque son 5 reformas y la verdad sí me llama bastante la atención porque me da curiosidad saber cuáles son, ¿no? Ajá. Lo que decía Walter, que se puede lograr un gran cambio con esas reformas, entonces tiene que ser de impacto. Entonces, la verdad sí me dio mucha curiosidad esto. Con la pregunta que nos hacían, pienso que, según en la rama de que me desarrollo laboralmente, sería, bueno, yo lo miro así, una falta de interés, podría ser, de las autoridades siempre del Ministerio de Salud. Llevo 4 años trabajando acá y en estos 4 años nada ha cambiado. Este último periodo del presidente y todo sigue igual, de la misma manera. Entonces, yo pienso que urge un cambio o que las autoridades de verdad, se interesen por mejorar el sistema de salud. Porque, no, yo, por eso le digo, no ha habido ni un cambio en todo esto en todo este tiempo que yo he estado acá. Ese sería mi punto de vista, sería tal vez, ¿qué le puedo decir? Algunos, ¿qué cambios en cómo se llevan los procesos de salud? Que no se sabe que hay nuevas enfermedades, no se sabe cómo combatir. Bueno, Ok. no se me ocurre nada más, pero sí, ese sería Sí. mi punto.
Buenísimo, buenísimo. Mira que realmente nos entusiasma que alguien como tú estés en esta sesión. Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Muñoz. Buenas noches, Miguel. Pues tengo 20 años y pues, ahora solo estoy estudiando. Ok, excelente. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué grado o qué carrera? Pues el profesorado en educación primaria. Ah, ok, excelente. Excelente. Bueno, perfecto. Supongo que no sé si Héctor, quisieras participar. Si estás por ahí, eh, puedes poner tu micro y si quieres participar. Héctor Ordóñez, no sé si estás por ahí, si quieres eh, pues compartirnos cuál es tu expectativa, cuál es el problema que más te preocupa. Ok, creo que no puede, Héctor, me parece que no tiene micrófono. Bien, excelente, entonces, estimados jóvenes todos, ¿no? 29 años, 24 años, 20 años. Wow, excelente, realmente muchísima energía, muchísimo entusiasmo y bueno, lo que voy a intentar, pues es dar respuesta justamente a estas inquietudes y tratar de canalizar y encauzar ese esa energía, ese entusiasmo que ustedes de alguna manera eh, muestran y sobre todo el interés, ¿no? Nuevamente una felicitación enorme, enorme, definitivamente que a Waldir por provocar este encuentro a la distancia y gracias a la tecnología, pues voy a tratar de responder a estas preguntas, de presentarles el proyecto y para eso, pues, bueno, nos acompaña Ariel Álvarez, también nos acompaña Carlos Enrique Arenas, un empresario que es miembro y parte también del equipo de Familia 5 Reformas. Así también nos acompaña Manuel Figueroa desde Jalapa. En principio, pues era una reunión, digamos, enteramente privada, pero bueno, eventualmente pues dimos ahí el link a algunos de nuestros colegas y amigos y aquí están, ¿no? Así es de que bienvenidos Carlos, Ariel y Manuel. Bien, jóvenes, pues quiero empezar diciendo que una Guatemala donde la corrupción llegue a niveles manejables, donde las plazas a los puestos de los servicios públicos o a las plazas de las gubernamentales no sean por cuello, un país donde las buenas intenciones de los candidatos puedan convertirse en buenas acciones también de los candidatos. Un país donde hayan buenas carreteras, ¿no? Que hayan carreteras de nivel mundial, de primer mundo, carreteras como las hay en Estados Unidos, como las hay en Alemania, como las hay en Suecia. Un país donde el sistema de salud sea realmente algo digno y no un sistema de salud que pues produce muerte y desolación, porque eso es lo que produce el sistema de salud nacional. Y un país donde haya un sistema educativo pues bastante bueno, de calidad, donde los profesores como Miguel, que se prepara con tan solo 20 años, que se prepara como profesor, pues se convierta en un profesor bien pagado, se convierta en un profesor cuyos estudiantes, cuando lo vean como alguien que realmente sea un modelo a seguir. Eso es posible. Una Guatemala de esa naturaleza, una Guatemala bajo esas condiciones, es posible. Nosotros creemos que es posible y lo creemos así porque hemos visto y estudiado la historia en otros países, en países como República Checa, que les mencionaba, historias como la de Singapur,
como la de Hong Kong, historias como la de Estados Unidos hace 150 años, como la de Inglaterra hace 200 años, como la de China desde hace más o menos 20 años. Históricamente estos países, pues en algún momento en la historia estuvieron así como nosotros o peor. Y gracias a las reformas políticas y económicas que de alguna manera les vamos a presentar hoy, pues ellos saltaron a ser países muy pobres a países muy ricos, países donde prevalece la seguridad, la justicia, el orden, las libertades económicas y la paz, en gran medida, ¿no? Obviamente no son paraísos, porque realmente pues eso, pues digamos, en un sentido concreto no existe, pero sí son países donde el orden, la justicia y la libertad, pues son condiciones fundamentales y por eso sus ciudadanos prosperan, ¿no? Sus ciudadanos viven bien, viven en paz, con tranquilidad, viven con los suficientes recursos como para dedicarse a viajar por el mundo, ¿no? de turistas. Y bueno, nosotros creemos que eso es posible para los guatemaltecos y para toda América Latina. Partiendo de esta idea, el tema entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertirnos en uno de esos países? Y no solo eso, creemos nosotros que Guatemala puede ser mejor que estos países. Ya, Guatemala hoy por hoy ocupará el puesto número 80, poco más, poco menos, en el índice de libertades económicas. Y eso implica que pues, las condiciones de generación de empleo, de inversión, de apertura de fábricas, de apertura de negocios, pues es bastante bajo, ¿no? Y al caso la gente logra abrir sus comercios, sus tiendas, pero el índice de éxito que tienen estos negocios y estas empresas pues es muy pobre porque nuestro país no tiene un sistema de gobierno y economía que ofrezca las condiciones para que los negocios se consoliden y crezcan. Por eso estamos por ahí acostumbrados a escuchar aquel estribillo famoso de las MIPYMES. No sé si ustedes lo habían escuchado. Micro, pequeñas y medianas empresas. Y hay muchísimo burócrata que habla sobre las famosas MIPYMES y cómo tener MIPYMES. Y la verdad es de que a nosotros eso, no nos gusta, ¿no? No nos hace clic porque creemos que más que MIPYMES, en Guatemala deben existir grandes empresas, grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que Guatemala puede ser mejor que Singapur, puede ser mejor que Hong Kong, puede ser mejor que Suiza, ¿ya? Y creemos tener un proyecto político que es capaz de generar esas condiciones, que es capaz de producir las condiciones para que ustedes, con esos problemas que les preocupan, una vez se establezca un sistema de gobierno y de economía diferente, ustedes hagan sus reformas particulares, hagan sus reformas propias para que ustedes mismos resuelvan los problemas que pues tienen en su familia, en su comunidad, en su trabajo, en sus escuelas, en sus universidades, en sus negocios, en los lugares donde trabajan. Dicho esto, quiero partir de una idea central que yo quisiera ustedes la grabaran en su, ¿no? Que la asimilaran y pues si les queda alguna duda, por favor me lo hagan saber. Lo que hay que, la idea central que hay que comprender de alguna manera es que el Estado, es decir, el gobierno, tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental y el gobierno nacional, son entidades que están diseñadas para reprimir aquellas conductas antisociales. Es una entidad por naturaleza represiva. ¿Ok? El Estado o los gobiernos en sus tres niveles, municipal, departamental y nacional, en realidad
están concebidos para ofrecer únicamente tres funciones propias y naturales que responden a esa función represiva de las conductas antisociales. Y esas tres funciones son la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos la esfera pública. Y esta esfera pública debe estar separada de las diferentes esferas privadas, las cuales le corresponden a los ciudadanos. ¿Y cuáles son esas esferas privadas que le corresponden a los ciudadanos? Todas aquellas que no tienen que ver con seguridad, justicia y obras públicas. Es decir, la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, la educación, la salud, las jubilaciones y pensiones, el trabajo, el comercio, el arte, la cultura y el deporte. Todas estas son parte de las esferas privadas de las personas, que no necesitan ser implementadas a través de métodos represivos. Por tanto, no son función de los gobiernos, ni del gobierno municipal, ni del gobierno departamental, ni del gobierno nacional. A esta teoría de ciencia política nosotros, o bueno, no nosotros, perdón, se le llama la teoría de la soberanía de las esferas, ¿sí? Soberanía de las esferas, es decir, independencia de la esfera pública de las esferas privadas. ¿Ya? Seguridad, justicia y obras públicas a cargo de los gobiernos municipal, departamental y nacional, y las esferas privadas a cargo de los ciudadanos organizados a través de lo que se llama el mercado. El mercado, ese proceso de intercambio de bienes y servicios, lo cual ocurre a partir de un fenómeno que se le llama la división del trabajo, ¿no? Ustedes, yo los invito mañana que cuando salgan de sus casas por la mañana después de esta charla, agudicen su observación, ¿no? O sea, sean observadores y dense cuenta de cómo en Chinique de las Flores cada ciudadano hace cosas especializadas, ¿no? Hace, digamos, el herrero, ¿no? Digamos, quien vende en una tienda, quien produce algún vegetal, alguna fruta. La división del trabajo, o sea, ese hacer especializado de cada una de las personas, promueve, facilita que ocurra ese proceso de intercambio, ¿ah? Que a través de un sistema de precios, ¿ok? Aquí estoy ya hablando un poco en términos de ciencia económica, a través del sistema de precios, los que intervienen en ese mercado lo hacen de manera pacífica y voluntaria, a cambio de un precio, ¿no? Una lata de frijoles, por ejemplo, cuesta 15 quetzales y yo cuando compro esa lata, mentalmente lo que compro no son los 15, o sea, lo que yo doy no solamente son los 15 quetzales para el tendero. El tendero obtiene los 15 quetzales y algo más. Igual que como cuando yo doy los 15 quetzales y recibo esa lata de frijoles, realmente estoy recibiendo algo que considero más valioso que los 15 quetzales. Entonces, el sistema de precios, la división del trabajo, da lugar al mercado. Y nosotros creemos que estas funciones que corresponden a los ciudadanos son, pues ocurren de manera pacífica y de manera voluntaria mediante este proceso de cooperación social, ¿no? Que se llama mercado, a través del sistema de precios y la división del trabajo. Por tanto, estas son funciones que no le corresponden a los gobiernos municipales, departamentales y nacional. Y he ahí el problema de fondo en el cual Guatemala precisamente está sumida en condiciones de pobreza, de violencia y de corrupción, ¿ya? Que son esos tres grandes flagelos que nos golpean diariamente y nos tienen de rodillas los guatemaltecos. El gran problema es que el Estado hace
nunca mal y tarde, ¿no? O sea, hace nunca y mal lo que no debe hacer. Y no hace y deja de hacer lo que debe hacer. La seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, pues, no es capaz de ofrecer un nivel alto de calidad en estos servicios eminentemente públicos, parte de la esfera pública, porque se pone a hacer cosas que no le corresponden. Funciones que no le corresponden, que no son atribuciones que pueda cumplir porque no está en su naturaleza. La naturaleza del Estado está en reprimir las conductas antisociales, ¿ya? Y estas actividades como la agricultura, el trabajo, el comercio, la educación, la salud, no requieren de funciones represivas, requieren de cooperación social a través del mercado. Dicho esto, entonces, nosotros creemos que se debe implementar un programa de 5 reformas para poner al gobierno en su lugar y devolverle a los ciudadanos sus atribuciones, poderes y recursos para que ellos, en un contexto de un mercado libre, sin coerción, sin privilegios, puedan cooperar pacífica y voluntariamente en la satisfacción de todas esas necesidades. Eso implica, pues, aplicar una serie de reformas estructurales y, en otras palabras, cambiar el sistema. El sistema en el cual el Estado se atribuye, acapara, usurpa funciones, atribuciones, poderes que le corresponden a los ciudadanos, se llama estatismo. Estatismo viene de Estado, ¿verdad? Es ese sistema en el cual el Estado, pues es esa entidad que utópicamente, ¿verdad?, que idealistamente se supone va a resolver todos los problemas de los ciudadanos. Y entonces se le otorga una gran cantidad de atribuciones, poderes y recursos. Y el estatismo, pues obviamente lo que produce es miseria, violencia y corrupción, ¿ya? El resultado, o sea, el efecto del estatismo son muchas de estas cosas que ustedes ven, ¿ya? Como por ejemplo, decía Juan Diego, el problema es la corrupción. La corrupción es un síntoma del problema nada más. La enfermedad es el estatismo, es el sistema estatista que hace que el Estado usurpe atribuciones, poderes y recursos que no le corresponden. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de sistema, ¿no? Cambiar de sistema. ¿Qué es el sistema? ¿Cómo se materializa? ¿Dónde se encarna el sistema? Pues se encarna en las leyes, ¿no? En la Constitución Política de la República y en las leyes específicas y particulares, en el marco jurídico que pues define la forma en la que los ciudadanos tenemos que comportarnos dentro del país, dentro del municipio, dentro del departamento. A la Constitución, de alguna manera, también se le suman todos aquellos acuerdos, convenios, protocolos y pactos internacionales que Guatemala firma como nación, como país, y que le imponen una serie de restricciones, regulaciones y leyes también que van usurpando atribuciones, poderes y recursos de los ciudadanos. Así es de que el sistema, cuando hablemos de sistema, ustedes rápidamente, por favor, piensen en las leyes, ¿no? En el marco jurídico, que son como las reglas del juego, ¿ya? Y bueno, pues cambiar de sistema requiere la aplicación de reformas en el ámbito de la política, de la economía y las finanzas, de la educación, de la atención médica y de las jubilaciones y pensiones. Y entonces paso yo a describir, en principio, antes de las 5 reformas, los principios del sistema que nosotros consideramos el sistema alterno, ¿eh? El sistema que se le opone al sistema estatista, al sistema que es capaz de producir orden, justicia
libertades y prosperidad económica para todos. Y ese sistema, estimados jóvenes, se llama capitalismo liberal. Un capitalismo bien entendido, un capitalismo bien aplicado, es un capitalismo que genera riqueza para todos, no solo para unos pocos, sino para todos. El capitalismo es el sistema que ha permitido que países como Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong, Singapur, Taiwán, pues pasen de ser países pobres a ser países ricos, a ser países altamente desarrollados. Ese es el sistema al cual debemos de transitar en Guatemala. Es un sistema que nunca ha existido en nuestra historia. Y por eso yo les decía al principio de la conversación que hoy ustedes serían invitados a algo realmente histórico, ¿ya? Porque en serio, de verdad, marquen la fecha de hoy, 12 de septiembre del 2019, porque en realidad, si hoy ustedes toman la decisión de embarcarse, ¿no? De sumarse a este esfuerzo de gente buena, de gente decente, que, ojo, no solo tiene buenas intenciones. Por ahí decía Juan Diego, es que hay políticos o hay personas que tienen buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones, Juan Diego. Debes tener claridad y lucidez de cómo alcanzar los fines que te propones. Porque te apuesto que dentro del sistema gubernamental de cualquier nivel hay muchísima gente que tiene buenas intenciones. Pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. No basta tener las buenas intenciones. Necesitas tener la claridad mental, la lucidez de saber cómo alcanzar los fines que te propones detrás de aquellas buenas intenciones. Y es precisamente eso a lo que nosotros pues hoy les invitamos. Creemos que tenemos no solo las buenas intenciones, sino que tenemos el cómo transitar de un sistema estatista donde los gobiernos usurpan las atribuciones, poderes y recursos que no le corresponden, a un sistema de capitalismo liberal, donde el Estado, donde los gobiernos municipal, departamental y nacional se limitan única y exclusivamente a sus funciones que por naturaleza le corresponden: seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física. Dicho esto, los principios, o más bien la doctrina política, que alberga todo este bagaje de conocimiento, de ideas, ¿no?, en torno al capitalismo liberal, se llama liberalismo clásico. Y los principios del liberalismo clásico son tres: gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, mercados libres, sin coerción ni privilegios, y propiedad privada, un irrestricto respeto a la propiedad privada. Estos son los tres principios que garantizan, de alguna manera, que las condiciones en el país pueden mejorar y pueden crear orden, justicia y prosperidad económica para todos los guatemaltecos. Dicho hasta acá, digamos, antes de entrar de lleno a las 5 reformas, ¿no? Les he mencionado los principios del liberalismo clásico y los dos sistemas: el sistema bajo el cual vivimos, sistema de gobierno y economía bajo el cual vivimos, y el sistema bajo el cual, hacia el cual debemos transitar. Hasta aquí, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta para que yo pueda responder? Pues Jorge, por ahora no tenemos ninguna duda, está todo claro. Así que ok, excelente, continúo entonces. Bien, entonces, ¿cómo transitamos hacia un sistema de capitalismo moral, de capitalismo liberal? Que, por cierto, es el sistema más justo y moral al que podemos aspirar. El sistema estatista es un sistema injusto e inmoral, porque utiliza la coerción, la fuerza, el expolio, es decir, el robo, la extorsión, hace que vivamos bajo un régimen de permisos y no bajo un régimen de derechos, que es lo que propone el capitalismo liberal. Y eso genera, pues, una serie de efectos colaterales, ¿no? Vuelve a la gente indigna,
vuelve a la gente irresponsable, vuelve a la gente dependiente. Eso es el sistema estatista. Vuelve a la gente inmoral, porque produce corrupción, engendra la corrupción, engendra la violencia y la criminalidad, y engendra la pobreza. Mientras que el capitalismo liberal permite que crezcan los principios y los valores, el valor del trabajo, el valor de la productividad, el valor del orden, el valor de la justicia. Esos son los principios, los valores que permite que florezca el capitalismo liberal. Transitar hacia este sistema entonces requiere la aplicación de 5 reformas. La reforma número 1 debe aplicarse en el ámbito de la política. Es una reforma que responde al principio de gobierno limitado. ¿Y en qué consiste la reforma política? Consiste en cerrar, suprimir todos aquellos ministerios, instituciones, departamentos, fondos, programas, todas aquellas entidades gubernamentales que no corresponden con las funciones propias y naturales del Estado, en sus 3 niveles, insisto, municipal, departamental y nacional. Todos aquellos ministerios, departamentos, programas, institutos nacionales, fondos, secretarías, todas esas entidades deben de ser suprimidas y cerradas. Y pues obviamente limitar al gobierno a sus funciones propias, dejar únicamente los ministerios y aquellas dependencias que son exclusivamente necesarias para cumplir con las funciones de seguridad, de justicia y obras públicas. Eso como una primer gran reforma en el ámbito político. Pero ello implica la aplicación de un impuesto único, universal y uniforme. El impuesto de las 3 U. Un impuesto único, es decir, no solo. Universal, es decir, para todos por igual. Y es decir, uniforme, es decir, la misma tasa para todos. No es un impuesto diferenciado, como lo es ahora. No es un impuesto progresivo, como lo es ahora. Ni tampoco son muchos impuestos, como lo es ahora. Es uno solo. Uno solo. Seguida de estas 2 reformas, la aplicación de un sistema federal, tal y como funciona en los Estados Unidos de Norteamérica desde hace más de 200 años. Un genuino federalismo, ¿sí? ¿Y eso qué significa, en otras palabras? Descentralización, autonomía. Autonomía legal, funcional y fiscal. Y he aquí algo sumamente importante, ¿no? Porque para nosotros, los liberales clásicos, pro-capitalismo liberal, el gobierno más importante es el gobierno municipal, estimados jóvenes. No el gobierno a nivel nacional, sino el gobierno municipal. Y por eso somos firmes en creer que la autonomía legal, funcional y fiscal es necesario para nuestro país. Es decir, los municipios podrán aprobar o derogar sus propias leyes. Podrán elegir a sus propios policías, sus propios jueces, a las empresas que les ofrezcan los mejores servicios de construcción de carreteras, por ejemplo. Y autonomía fiscal quiere decir que los impuestos se van a recaudar en la municipalidad. Y la municipalidad trasladará al nivel departamental y al nivel nacional un pequeño porcentaje del impuesto, no en plural, en singular, del impuesto recaudado a nivel municipal para las funciones interdependientes, es decir, aquellas funciones como las carreteras que deben conectar municipios, que deben conectar departamentos, y otras funciones como la defensa nacional, ¿ya? Un ejército fuerte, un ejército con un alto nivel de inteligencia militar, con un alto nivel de equipamiento, ¿ya? Eso es sumamente necesario para proteger al país de amenazas externas, ¿no? Que siempre existen, siempre han existido. Entonces, lo que nosotros llamamos los 3 federalismos, en alusión a la descentralización o autonomía
legal, funcional y fiscal, es muy importante, porque vamos a poner a competir a los municipios y a los departamentos. Chinique de las Flores tendrá que competir contra Juyabá, tendrá que competir, recuérdenme algún otro municipio aledaño, no sé si San Martín Jilotepe, que queda cerca, o no sé si Chiché, o no sé si Chiché, pero tendrán que competir entre municipios. Y entonces los municipios se van a convertir en atractores de inversión, ¿verdad? Y entonces así van a lograr pues producir empleo, van a abrir fábricas, van a crear comercio y van a generar riqueza y prosperidad en sus municipios. Y la pobreza va a reducirse significativamente. Ahora, a esta reforma política también le tenemos que agregar la privatización real y verdadera de los partidos políticos. Lo que ustedes han visto en las últimas elecciones responde a un sistema de partidos políticos estatizado, ¿no? Estatizado, es decir, los partidos políticos actualmente son brazos del Estado que funcionan para que el estatismo se permanezca, para que el estatismo se mantenga, se enquiste en nuestro sistema de gobierno y economía. Por eso es que ustedes no ven calidad de candidatos. Por eso es que ustedes no ven ni siquiera programas políticos, mucho menos calidad de programas políticos. No lo ven porque los partidos políticos no están sometidos a la competencia libre. ¿Ya? Solo la competencia, esta frase grábensela, solo la competencia genera excelencia. Solo la competencia genera excelencia. Y como los partidos políticos no están sometidos a un régimen de competencia a través de la ley de la oferta y la demanda, ojo porque acá también comparto algunas ideas de ciencia económica, ¿no? Los partidos deben de estar expuestos a la ley de la oferta y la demanda, una ley natural, por así decirlo, es una ley económica. Los partidos deben de atraer a sus simpatizantes y lograr hacerlos permanecer en sus vidas como afiliados, como simpatizantes. Desde esa manera que poniendo a competir a los partidos políticos vamos a lograr que los partidos ofrezcan calidad. Y eso significa que pues, la ley electoral y de partidos políticos debe quedarse únicamente como ley electoral, no como ley electoral y de partidos políticos. Todo aquello que tenga que ver con partidos políticos en la ley electoral debe ser suprimido. Los partidos políticos son al sistema de gobierno lo que las empresas son al sistema económico. No sé si por ahí voy confundiendo o estoy dejando en claro, ¿no? Pero los partidos políticos son al sistema de gobierno lo que las empresas son al sistema económico. Y por eso son entidades privadas, deben ser entidades privadas. Y no entidades que sean reguladas por el Estado como actualmente lo son a través de la ley electoral y de partidos políticos. Esa es la reforma número 1 o la reforma política. Tiene otras aristas, tiene otros elementos, pero esto es principal. La reforma número 2, la reforma en economía y finanzas. Esta reforma responde al principio de mercados libres, ¿okay? Que es el segundo principio del liberalismo clásico. En dos palabras, la reforma en economía y finanzas implica desregular y privatizar para la gente. No se me asusten, por favor, con esta palabra de privatizar. ¿Okay? Porque nosotros sí creemos en la privatización, en la buena privatización, creemos en la necesidad de hacer propietarios a las personas y porque realmente es un hecho natural, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad privada son los tres únicos derechos naturales y fundamentales de los individuos. Hoy por hoy nos han metido en la cabeza que existe otra gran cantidad de derechos que se confunden realmente con servicios.
Por ejemplo, la gente tiene derecho a la vivienda. Falso. La vivienda no es un derecho, es un servicio que se adquiere a través del mercado. No es un derecho. Los guatemaltecos tienen derecho al agua. Tampoco. El agua no es un derecho en sí mismo. Es un servicio que requiere de la función empresarial para que llegue al chorro de tu casa, al lavamanos, al lavatrastos, a la manguera, etcétera, etcétera, etcétera. No es un derecho, es un servicio, es un bien que requiere de la función empresarial. Y así se confunden muchísimos otros derechos. Se les da un título de derechos a lo que es un servicio, incluso a lo que es un deseo, ¿no? O sea, y se confunde. Los únicos tres derechos fundamentales de los individuos son la vida, la libertad y la propiedad. Pues entonces, desregular y privatizar para la gente. Creemos, por ejemplo, jóvenes, que debe privatizarse el subsuelo. Actualmente el subsuelo es estatal, ¿ok? El artículo 121 de nuestra Constitución le otorga al Estado la propiedad del subsuelo. Y derivado de esa norma, que por cierto es heredada de la colonia española de hace, no sé, más o menos 200 años en el caso nuestro, pero incluso más allá, o sea, en la España del siglo XIV, siglo XV, alguien que quería explotar algún mineral en el subsuelo tenía que pedirle permiso al rey. Y bueno, hoy por hoy funciona más o menos lo mismo, pero no es al rey, sino que es al presidente de la República. Sí, perdón. Era de que los amigos tienen una consulta, ¿qué es el subsuelo? Ok, el subsuelo es lo que está por debajo del suelo. Donde ustedes están hoy parados, donde ustedes están hoy sentados, están en la superficie del suelo. ¿Sí? Están en la superficie del terreno. Ese es el suelo. El subsuelo es aquella porción que está por debajo y que regularmente o generalmente tiene minerales. Minerales como oro, plata, níquel, hierro, uranio, ¿sí? Piedras calizas, de la cual se extrae el cemento, por ejemplo, con el cual está construida la casa de Waldir. ¿Ya? Del subsuelo se extraen todos estos minerales. Si ustedes voltean a ver, bueno, las paredes, el piso, mucho, bueno, la computadora, la televisión por la cual me están viendo, muchos de los bienes de los cuales disfrutamos, pues vienen del subsuelo, ¿ah? Vienen de los minerales. No sé si respondo a la pregunta. Sí, Jorge, ya quedó resuelto. Perfecto. Creemos que la conflictividad social que hay en torno a la minería es precisamente porque el subsuelo es estatal y no es privado. El subsuelo debe ser enteramente privado. ¿Saben por qué? En principio, porque eso le permite al propietario del suelo, o sea, el propietario del suelo debe ser el propietario del subsuelo. Y el hecho de ser propietario le permite a él ser libre para elegir si quiere o no explotar sus minerales, los minerales que están en su subsuelo. Esta es una condición, digamos, o es una norma que solo existe actualmente en Estados Unidos de Norteamérica. Y es por eso que Estados Unidos, o es una de las grandes razones, dicho sea de paso, que Estados Unidos es rico, ¿no? Precisamente porque su subsuelo ha sido privado. El subsuelo en Estados Unidos es del dueño del suelo. Y entonces él tiene la libertad de elegir si le da un contrato a Goldcorp, ¿no? Que es una empresa minera canadiense, o le da un contrato minero de explotación a Tahoe Resources, ¿no? Que es una empresa canadiense de explotación minera. Y de esa manera, pues él en ese contrato establece precios por los cuales él gana muchísimo dinero, ¿ya? Lamentablemente eso no se puede hacer acá en Guatemala. Si alguno de ustedes descubre, por ejemplo, que debajo de su casa o debajo de un terreno hay petróleo,
pues lo que deberá de hacer es callarlo porque no lo puede gritar a los cuatro vientos, porque no puede venderlo, no puede comercializarlo libremente porque no es de él, es estatal y para eso hay que pedir un permiso, ¿ya? Que tiene que pasar por el Ministerio de Energía y Minas, tiene que pasar por el presidente, etcétera, etcétera. Desregular y privatizar para la gente, derogar todas aquellas leyes malas que impiden el comercio, las inversiones, el empleo, la apertura de fábricas, de comercios, de tiendas. Eso hay que hacer en Guatemala, ¿no? Hay que privatizar y desregular para la gente. En esta reforma económica también se incluye lo que se llama la restitución del patrón oro, es decir, que a los billetes y las monedas que ustedes hoy cargan en la billetera se le dé un respaldo metálico. Hoy por hoy, los billetes y las monedas no tienen un respaldo metálico en oro, como lo era hace 50 o 70 años. Antes había un respaldo metálico en el dinero y hoy por hoy ya no es así, por eso es que nuestros billetes ya no tienen el mismo valor, ¿no? Han perdido su valor intrínseco, han perdido su valor de intercambio y eso es muy malo para el sistema monetario, para el sistema económico en general. Esa es la reforma entonces número 2, la reforma en economía y finanzas, la corresponde al principio de mercado libre. Y las reformas número 3, 4 y 5, que responden al principio de propiedad privada, tienen que ver con educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Y estas 3 reformas son consideradas nuestras 3 reformas sociales, ¿ya? Son las reformas que son necesarias para ese periodo de transición del estatismo al capitalismo liberal. Porque reconocemos que mucha gente pues no va a poder hacerlo de shock, ¿no? No va a poder hacerlo de inmediato, sino que va a tener que pasar por un proceso de transición. ¿Y en qué consisten estas 3 reformas? El mecanismo y la reforma en su esencia es exactamente lo mismo. Y consiste básicamente en privatizar estos 3 servicios. Fíjate, estimado Elder Ramírez, tú que eres enfermero, ¿no? Y yo sé que esto pueda provocarte un cisma, ¿no? Pero es importantísimo que lo escuches. Creemos que la atención médica, como hemos dicho al inicio, ¿no? No es una función que deba ser llevada a cabo de manera represiva por el Estado. Debe ser satisfecha, debe ser provista por el mercado, ¿no? Por las personas en libertad, a través de la división del trabajo y a través del sistema de precios. Y por eso creemos que tanto la atención médica como la educación, como las jubilaciones y pensiones, que es lo que conocemos como el IGS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, debe privatizarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para no provocar pues un gran shock que evite que las reformas 1 y 2 no se puedan llevar a cabo? La idea es otorgarles en calidad de propiedad privada, escucha muy bien Elder Ramírez porque esto te va a encantar. Otorgar en calidad de propiedad privada toda la infraestructura física a sus operadores actuales. Tú como enfermero eres un operador actual del centro de salud o del hospital en el que trabajas. Pues la idea es que y a tus compañeros, a tus colegas, médicos, enfermeras, personal administrativo, se le otorgue en calidad de propiedad privada ese centro de salud. Y ustedes lo administren privadamente, sea como una empresa, sea como una ONG, sea como una fundación, sea como una entidad caritativa o sea como una entidad con fines de lucro. Pero el objetivo es que ustedes la administren, salgan a competir al mercado. Ya. Esta infraestructura física se va a dar por el equivalente del pasivo laboral, por el equivalente de las obligaciones que se les tiene pendiente
a los trabajadores, ¿ya? Y entonces se les dará esa infraestructura y ellos podrán salir a curar enfermos, en verdad, porque el asunto es el siguiente, hay enfermeros, hay médicos, yo estoy casi seguro que el de Ramírez es de estos, ¿no? Hay enfermeros, hay personal administrativo, médicos que realmente tienen una vocación de servicio, pero que el sistema estatal, el sistema estatista no les permite potenciar esa vocación de servicio de mejor manera. Precisamente, dice Elder, llevo 4 años y no ha cambiado nada. No va a cambiar nada, Elder, olvídate, porque el sistema estatista, ¿ya?, lo que hace es, pues, minar, o sea, evitar que estos sistemas o que estos servicios mejoren en calidad y que ustedes como médicos y enfermeros ganen más y mejor, que sirvan mejor, que realmente curen a la gente. ¿Perdón, sí? Continúe, Jorge, continúe. Ok, entonces la infraestructura en educación, es decir, escuelas públicas, es decir, institutos, es decir, la mismísima Universidad de San Carlos de Guatemala y todos sus centros regionales deberán ser otorgados en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales, para que ellos salgan a competir y ganar más, salgan a ofrecer sus servicios, salgan a ejercer su vocación de servicio con verdadera libertad y que sea la demanda lo que los premie. Sea la demanda lo que los premie, es decir, sean los usuarios, sean sus clientes los que los premien. Lo mismo para el sistema de salud en el ICS. El sistema de jubilaciones y pensiones debe ser totalmente privatizado. Ahora, ¿qué pasa con la gente más pobre, no? Quizás ustedes se lo están preguntando, pero ¿qué pasa entonces cuando todas estas entidades se conviertan en entidades privadas? ¿Qué va a pasar con la gente que no pueda pagarlo? Bueno, la propuesta es la siguiente, ¿no? La propuesta es la siguiente. Es tener o emitir 3 series de vouchers. Entregar 3 series de vouchers o cupones. Un cupón es una especie de cheque, ¿no?, que se le da a la familia, que se le da al enfermo, que se le da al anciano, para que ellos libremente puedan elegir, por un lado, la escuela, el instituto, el colegio, la universidad que quieran para estudiar, puedan elegir el centro de salud o el hospital que quieran para prevenir o para curarse su salud, o puedan elegir al fondo de pensión que quieran para guardar ahí sus ahorros para su vejez. Ellos eligen libremente dónde pueden desarrollar estas 3 funciones, estos 3 servicios públicos, ¿ya? No como es ahora. Ahora, pues, las personas se ven obligadas a llevar a sus hijos a la escuela más cercana, porque eso es para lo único que tienen. Bueno, y la mayoría de ellos no tienen. Y entonces, pues, lo que tenemos hoy en día es un sistema educativo, un sistema de atención médica y un sistema de jubilaciones y pensiones total y absolutamente deplorable, ¿ya? Deplorable, calamitoso, que no funciona, que maleduca, que mata, que no trata bien con dignidad a los ancianos, a los minusválidos, a las embarazadas, ¿ya? Que es un fraude total y absoluto. El ICS es un fraude económico. Se supone que te dan una jubilación después de que has llegado a los 65 años de edad y te dan un sueldo pírrico, pues, quiere decir pobre, poco, ¿verdad? Y que no te sirve para mí. Estas son las reformas sociales, estimados jóvenes, y que lo que creemos es que la reforma número 1, es decir, la reforma política, la reforma económica, van a generar un shock económico, la gente va a generar riqueza, y con esa riqueza
va a poder pagar los servicios de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Mientras eso se logra, las 3 series de vouchers, ¿no? Las 3 series de vouchers o cupones. Un cupón para educación, uno para atención médica y uno para jubilaciones y pensiones. Eso sí, esas 3 series de vouchers solo para la gente más pobre y solo mientras sean pobres. Para lograr, escúchenme muy bien que ya termino, para lograr que estas 3 series de vouchers no se conviertan en el típico programa político clientelar a través del cual los politiqueros estatistas han comprado el voto de la gente, nosotros proponemos, de momento, vemos que es lo más eficiente y lo más sensato, proponemos suspender temporalmente el derecho al sufragio, tanto activo como pasivo. Es decir, la gente que sea beneficiada por las 3 series de vouchers o bonos no puede votar ni ser electa en ningún cargo. Eso lo que hace es blindar, ¿no? Es lo que hace es darle legitimidad y autenticidad a las reformas sociales, a la ayuda social que se le va a brindar a los más pobres solo durante la transición al capitalismo liberal. Porque cuando empiecen a crear riqueza, van a pasar de ser o de estar en una clase de ingresos bajos, en una clase pobre, y van a transitar a una clase media, donde ya no van a necesitar la ayuda social. Las 5 reformas, jóvenes, son complementarias y se deben aplicar en simultáneo. No se puede aplicar la 1 y la 2 y no la 3, la 4 y la 5. No se puede aplicar la 3, la 4 y la 5 y no la 1 y la 2. No se puede aplicar primero la 3, la 4 y la 5 y después la 1 y la 2. O no se puede aplicar primero la 1 y la 2 y después la 3, la 4 y la 5. Se deben de aplicar en simultáneo y todas en bloque. Porque es solamente de esa manera que se crea el shock, es decir, el impacto en el sistema de gobierno y en el sistema de economía, y se transita de marco regulatorio, ¿no? Se transita de condiciones, ¿ya? Entonces, pues bien, ese es el programa político. Les he hablado de los principios, que son gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, y les he hablado del programa político, que son las 5 reformas. Y a estas 5 reformas, en realidad, es el tercer paso de otros 2, es el tercero de 3 pasos, que conforman el proyecto político, que se llama la gran devolución. Devolución, no con R de ratón, sino con D. ¿Por qué? Porque el proyecto de la gran devolución consiste en devolverle a los ciudadanos sus atribuciones, poderes y recursos, ¿ya? Y poner al gobierno en su lugar, a cargo de las funciones represivas, seguridad, justicia y obras públicas. Ese es el proyecto de la gran devolución. Entonces consiste en la aplicación de las 5 reformas, en la derogación de las leyes malas y en la rescisión total o parcial de los acuerdos, protocolos, pactos y convenios internacionales de los cuales Guatemala es signatario y que roban, usurpan la soberanía nacional. Por ejemplo, el caso de la CICIG, ¿no? Que ya, pues, ha terminado, la afinada CICIG, pero una entidad muy perversa, supranacional, la cual nunca tuvo que ni siquiera existir en Guatemala, y que ha generado una gran cantidad de efectos negativos. Con mucho gusto podemos hablar de ello. Entonces, este es el programa político de las 5 reformas, el proyecto político de la gran devolución, los principios del liberalismo clásico, y también tenemos un plan. Pero me quiero quedar ahí porque estoy seguro que hay muchas preguntas y yo quisiera que, pues con base en lo que me dijeron al principio, me hagan llegar esas preguntas, ¿no? Y le voy a pedir en este momento a Ariel que me ayude quizás a responder mientras yo
voy rápido a tomar un poquito de agua. Por favor, quedo atento a sus preguntas, comentarios, críticas o, por supuesto, decisión de querer involucrarse en un proyecto tan, tan bueno para Guatemala, para sus familias y para ustedes también. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Ok, perfecto. Si tienen alguna pregunta o algo que les haya llamado la atención, o no sé, estamos aquí atentos. Ariel, muy buena noche. Buenas noches. Les saludamos de acá de Chinique de las Flores. Le habla Juan Diego Brol. Hace un momento tuvimos la oportunidad de presentarnos con Jorge. Así Pero es, creo estuve escuchando. que no sé si usted nos logró escuchar porque creo que estaba como que arreglando lo del audio. No, ese era otro, yo estuve escuchando todo. Bueno. Entonces, sí, la verdad de que es bastante interesante la reunión. Yo creo que era algo que nosotros esperábamos realmente. Jorge lo logró explicar de una manera bastante fácil de entender. Es cambiar totalmente de sistema. Estamos acostumbrados, o sea, Guatemala se dice que es libre, soberana e independiente, pero por las injerencias que hace un momento nos mencionaba Jorge, realmente no sé qué tan independientes somos. Hemos hablado bastantes temas lamentablemente vivimos, y la verdad es que un cambio, o sea, así tan radical como el que se nos viene a proponer, pues es de mucho trabajo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ustedes, ya por estar organizados, ya han hecho algunas acciones, y pues me gustaría saber qué nos correspondería a nosotros, en este caso, como para poder involucrarnos y poder ir conociendo. O sea, la verdad es que sí nos interesaría ir conociendo más sobre el tema y de cierta forma involucrarnos y empezar nosotros también a generar cambios o a meternos más de lleno al tema y de alguna forma, pues en algún momento, a colaborar con este proyecto, ¿verdad? Y hacer que realmente no se quede solo en pláticas, en reuniones, sino que de alguna manera, pues, prácticamente ya echemos a andar todo esto. Se lleve a la práctica. Excelente. Sí. Bueno, básicamente, esto sería el FOPRA, ¿no? Sí, de alguna manera el FOPRA, y tal vez si tienes en mente algunos, dale con el FOPRA y yo les quiero contar un poco el plan, ¿no? El plan, la salida. Bueno, yo creo que empezar tú con la salida. Ok. Y yo voy con FOPRA, ok. Ok, excelente. ¿Quién fue el que habló? Perdón, ¿fue Juan Diego? Juan, sí. Juan Diego, gracias Juan Diego, excelente, nos entusiasma muchísimo tu interés y tu visión y tu entusiasmo, excelente. Bueno, les contaba que tenemos un plan también. El plan tiene por nombre La Salida, ¿ok? La salida de la pobreza, de la corrupción, de la violencia, es hacia la derecha liberal, solemos decir nosotros. Por cierto, de derecha, ¿ok? De derecha liberal, es decir, una derecha que no apuesta por los privilegios económicos, sino una derecha que apuesta por la igualdad ante la ley de todos. Y entonces solemos decir que la salida es hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha liberal, al capitalismo. Y bueno, la salida es un plan que esboza más o menos 12 grandes pasos, ¿no? Pero yo me voy a centrar en 2 o 3 importantes. Lo primero que debemos hacer es constituir un partido político. Y constituir un partido político, bueno, bajo las reglas actuales del juego, ¿no? O sea, hay una ley electoral y de partidos políticos que pues deberemos o tendremos que cumplir, ¿no? Perdón, eso es algo que, lo siento Jorge, algo que estaba pensando, o sea, para meternos al juego ahorita, yo sé que estaríamos jugando en cancha de ellos, porque prácticamente, o sea, las reglas del juego, del sistema, pues ahorita prácticamente las tienen ellos. Yo pensaba durante la plática que definitivamente debemos involucrarnos, y una de las estrategias, me imagino,
que va a ser, o sea, meternos a política, o sea, tratar la manera de pegarle al Congreso, porque me imagino que ahí sería el único lugar donde se podría generar cambios. Y ya al momento de nosotros poder, o sea, tener el control, por decirlo así, ya proponer un cambio pues, prácticamente de lo que hablábamos, que es el sistema, ¿no? Entonces sí me imagino que así sería, o sea, de meternos al juego, a como lo decía, va en cancha de ellos por el momento, y pues ya después o sea, plasmar el cambio. Así es, Juan Diego, en efecto. Y bueno, tenemos que jugar las reglas del juego, que como bien dice, son las de ellos. Y básicamente, pues tenemos que formar un partido político que sea precedido, digamos, al cual adhieran a aquellas personas decentes, personas de principios y valores. Por cierto, tenemos un proyecto que es un proyecto político conservador, ¿sí? Somos pro vida, pro matrimonio y pro familia. Y lo que proponemos es un sistema que va a devolverle a las instituciones de la sociedad, entiéndase las familias, las escuelas, las iglesias, el poder que quieren para contener esa agenda socialista, social mercantilista o estatista que tiene que ver con la ideología de género, el matrimonio igualitario, el aborto, y todas estas cosas que impactan tantísimo a nuestra sociedad, ¿no? Por cierto, no se nos olvide más adelante hablar un poco de la operación retorno y del fenómeno de la migración, que seguramente ustedes ven muy cerca en Chinique de las Flores. Pues bien, entonces yo vuelvo al plan. El plan, la salida consiste en construir un partido político y efectivamente apostar en primera instancia por espacios en el Congreso de la República. Es realmente ahí donde se desmantela el sistema, ¿ya? Porque es ahí donde se deben derogar las leyes malas. Una vez constituido el partido y una vez logramos postular candidatos, logramos ganar escaños, espacios en el Congreso de la República, pues tendremos que empezar a mover la opinión pública hacia lo que vendría a ser una consulta popular patriótica. Una consulta popular patriótica que permita, de alguna manera, o habilite, bien dicho, la derogación de las leyes malas, la reforma constitucional, una reforma constitucional que lleve a una constitución que consagre los principios del liberalismo clásico, es decir, gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, que derogue, rescinda parcial o totalmente todos aquellos acuerdos, protocolos, pactos internacionales de los cuales Guatemala es signatario y imponen una carga regulatoria excesiva al país, a los ciudadanos, ¿ya? Esa consulta popular patriótica tendrá que tener un sí definitivo, determinado de los guatemaltecos para que en el Congreso de la República, a través de una reforma constitucional y de la derogación de las leyes malas, que por cierto nosotros ya tenemos en un catálogo que tiene categorías y subcategorías. Es que nuestro proyecto, jóvenes, estimados Miguel, Elder, Juan Diego y Esbi, nuestro proyecto realmente es único y el mejor. Y nosotros ya tenemos un catálogo de leyes malas, clasificadas en categorías y subcategorías. Y bueno, una vez que permita, se habilite a los diputados hacer estos cambios en nuestro sistema jurídico, entonces en ese momento y hasta en ese momento se aplican las 5 reformas de shock. Nosotros creemos que con este plan, que los he dejado así muy en general, Guatemala podría transitar de ser un país subdesarrollado a un país potencia mundial en tal vez 4 años o más. Pero eso de que necesitamos 20 años para ser un país desarrollado es mentira. Los países como República Checa lo hicieron en 10. Países como Botswana en África lo hicieron en 8.
hay países que demuestran que la transición al capitalismo liberal es, pero más rápido de lo que uno cree. Depende, eso sí, de ustedes y de nosotros. De ustedes, ¿por qué? Porque depende de que ustedes le pongan empeño, fuerza, pasión al proyecto político, nos ayuden a construir el partido político y nosotros, ya habiendo dado el paso con Waldir, con Ariel, con Carlos Arenas, con Manuel Figueroa y con todo el equipo del proyecto político aquí en Ciudad de Guatemala y en otros departamentos, porque tenemos ya voceros, embajadores, líderes en Jalapa, en Quetzaltenango, en Juyapa, en Escuintla, en Baja Verapaz, en Izabal. Entonces, estamos construyendo este movimiento que se va a convertir en un partido político y entonces llegar al Congreso de la República y hacer los cambios. Concretamente, para hacer todo esto, necesitamos gestionar el proyecto a través de este modelo que le hemos llamado FOPRA. Y para eso le doy la palabra a Ariel para que les explique qué significa y cómo pueden activar en y en concreto por el proyecto. Ok, gracias Jorge. Bueno, vamos a hablar un poco de FOPRA. En realidad lo que sí, FOPRA son siglas y la F, que es lo que necesitamos, es formación. Es decir, nuestras mentes están llenas de estatismo. Nosotros pensamos en clave estatista. Por eso es que muchas veces también nosotros hablamos, y como se dijo al principio, creemos que cualquier cosa, que cualquier deseo es un derecho. Y eso es porque así se nos ha enseñado desde pequeños, porque nosotros hemos aprendido estatismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es formarnos en el liberalismo clásico. ¿Okay? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues se tienen que abocar a nosotros, tenemos que darles material y así poder ir lectura de todos nuestros documentos doctrinarios y de los programas que pueden encontrar en internet, por cierto, porque hay mucho material y es lo primero que hay que hacer es formarse en el liberalismo clásico y desaprender estatismo. Hay que hacer es, cuando uno ya se haya formado, uno tiene que seguir formándose en grupo. Tiene que convocar a familiares, amigos, de la universidad, del trabajo, y así poder organizarse en células, tal y como ustedes lo están haciendo precisamente, porque ustedes lo que están haciendo ahora en Chinique es reunirse y poder aprender, poder formarse para saber qué son las 5 reformas, qué es el liberalismo clásico, cómo funciona, y entre todos nos vamos ayudando y vamos aprendiendo, y así como que fueran células, y es básicamente lo que tenemos que hacer en la organización. Células departamentales, células municipales, células en nuestras zonas, en nuestro barrio, y así vamos a ir creciendo, y es la forma en la que nos vamos a ir organizando para el partido en formación, que sería familia. La P es de propaganda. Eso quiere decir que tenemos que comprometernos para poder difundir las 5 reformas y difundir nuestro plan y difundir nuestro proyecto y nuestros principios especialmente por medio de las redes sociales, que es como hoy estamos trabajando. Después, al final, creo que les vamos a dar los links o vamos a pasarles cómo nos pueden encontrar en Facebook, o más bien creo que Waldir tiene ahí los perfiles y se los puede pasar luego, ¿no? Que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y entonces, básicamente compartir a nuestros amigos, compartir, difundir todas las ideas, todo lo que vamos aprendiendo y las 5 reformas. Y también, claro, no solo en redes sociales, sino artículos promocionales u otra forma. Hay otros mecanismos también para hacer propaganda, contarle al vecino. Estoy en algún lado, estoy haciendo cola no sé, allá en Chinique hay tuk-tuks, ¿verdad? Pues voy con el de tuk-tuk y le voy contando, qué sé yo, en el tráfico, no importa. O sea, diferentes formas en las que vamos haciendo propaganda de las 5 reformas. Después está recaudación. Ok, esto es importante porque recuerden que nosotros estamos haciendo un partido político, pero
necesitamos dinero. Es una realidad de que necesitamos dinero porque sin dinero no vamos a poder hacer nada. Entonces, cuando ustedes se comprometen con el compromiso FOPRA, pues tienen que hacer un aporte mensual base de 100 quetzales que nos van a servir, bueno, nos van a servir para el movimiento nacional, nos van a servir para poder ir a diferentes lugares. Por ejemplo, la vez pasada Jorge llegó a Chinique. Entonces, para eso, para poder transportarse para la cocina y para poder ir a hacer todas las giras por el país, para poder hacer propaganda, para poder ir con algunas personas, etcétera, es necesario el dinero, y entonces nosotros mismos nos vamos a financiar dando 100 quetzales cada uno, y así vamos a ir apoyando y vamos a ir creciendo, y poco a poco 100 quetzales es base. Si pueden dar más, es muchísimo mejor. Claro, y es para que nosotros vayamos creciendo y nos vayamos sosteniendo, y así vayamos a lograr nuestro objetivo. Y por último, la acción política. La acción política, en este caso, sería que ustedes nos ayudaran a ser fundadores del partido político Familia. Nosotros llamamos a aquellos fundadores honorables liberales clásicos. Y esta vez nosotros necesitamos 600 honorables liberales clásicos para que puedan firmar, y así podamos empezar, que sería uno de los primeros pasos para la formación de nuestro partido político. Y para que ustedes puedan ser honorables liberales clásicos, tienen que formarse, tienen que organizarse, tienen que hacer propaganda y tienen que dar su cuota mensual. Y así es como entonces ustedes pueden llegar a ser honorables liberales clásicos y pueden llegar a ser fundadores del Partido Político Liberal Familia. Básicamente eso es el compromiso FOPRA, y así es como ustedes nos pueden ayudar, así es como ustedes pueden involucrarse, porque es lo que la pregunta que hacía: ¿cómo podemos nosotros venir y hacer algo, accionar, movernos? Pues eso es como ustedes pueden apoyarnos, básicamente. No, pero bueno, Ariel, perdona que te trate de vos, escuchamos como no. que somos casi como que tal vez... Sí, somos contemporáneos. No, sí, yo creo que soy menor que ustedes, yo tengo 20 años. Sí. Entonces, sí, somos casi contemporáneos. Sí. Pero, no, que bueno, o sea, a mí me agrada bastante la idea realmente de que jóvenes como nosotros, yo me considero joven, tengo 29 años, y somos prácticamente la realidad ahorita de Guatemala, ¿va? Porque nosotros somos quienes estamos sufriendo acciones que en el pasado pues, fueron decisiones de otras personas. Y les digo esto porque, o sea, soy una persona que actualmente yo también trabajo para el gobierno, pero estoy con aquello de que el siguiente año, por el cambio y todo, probablemente yo ya no tenga trabajo, ¿va? Entonces, son consecuencias de acciones que se han tomado anteriormente, o sea, son consecuencias del sistema en el que vivimos. Pues de una u otra forma nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos por nosotros, ¿verdad? Por nuestra familia, por nuestros amigos, Entonces, para mí, la verdad es que la idea es buenísima. Yo los felicito a quienes hayan empezado con todo este movimiento. Me preocupa un poquito el tema en el que, o sea, ya al momento de nosotros querer como que involucrar a más personas, que ya no sea la misma gente que lamentablemente ha estado gobernando o ha hecho política de diferentes maneras anteriores, porque cuando ven que un partido político empieza a crecer, a ganar personas y todo, pues ya empiezan como que a ver de qué manera ganan puestos ellos también, ¿verdad? Entonces, sería, o sea, tal vez solo una observación para que como que en algún momento determinado, porque yo sé que si el proyecto se da como ustedes nos lo han hecho ver, yo sé que va a ser un proyecto grande. Yo considero que si nosotros somos conscientes y nos ponemos un momentito a pensar, o sea, 100 quetzales no son nada como para en algún momento que Guatemala cambie. Así es. Entonces, sería algo histórico, lo mencionaba Jorge al principio, y si nosotros pues podemos tener un poco de presencia en eso, yo creo que va a ser una satisfacción personal bastante grande. Y sí, de hecho, o sea,
yo, Juan Diego, o sea, sí me gustaría, me interesa mucho más conocer todo esto, ¿verdad? Y pues me imagino que los compañeros que estamos hoy acá, pues, que han escuchado la charla, pues, también están en la misma disposición, ¿verdad? Excelente, excelente. Realmente es buenísimo. Me encanta escuchar eso de que ustedes estén bastante interesados, porque realmente sí es, no solo es por nosotros, sino también es por nuestra familia, desde luego. Porque quizás algunos de ustedes no están casados ahorita, pero van a casarse, pero van a tener hijos. Y entonces necesitamos un país estable, necesitamos trabajo, necesitamos crear riqueza para mantener bien a nuestra familia. Entonces, me parece maravilloso y me alegra muchísimo de que realmente estén interesados y de que quieran apoyarnos con este gran proyecto. Y ustedes, si se unen a nosotros, si ustedes nos apoyan, van a ser parte y van a hacer historia junto con nosotros. Carlos, ¿quieres decir algo? Ay, sí. Sí, quiero comentar. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Carlos. Pues primero que todo, una gran felicitación para Wilder, que está ahí liderando el movimiento. Lo felicito. Y quería hacer algo y decir algo sobre Quiché. Para mí en lo particular es muy importante el departamento porque soy nieto del Tigre de Ixcán. El Tigre de Ixcán es quien llegó con muchos sueños de superarse y sueños de sacar adelante a la gente en la finca La Perla. Yo creo, no sé si Juan Diego Brol es también descendiente de la familia Brol que tenía la finca La Par. Por eso es muy interesante y muy importante que consideren la propuesta. Quiché es emblemático. Quiché es el que más ha sufrido la embestida del socialismo, de la guerrilla. Es un departamento con mucha riqueza, más en su gente. Entonces yo los quiero animar, jóvenes, a que se unan al movimiento, que se formen, que lean, que no se dejen desanimar ni desviar del objetivo que es realmente cambiar nuestra nación. Como les digo, yo los felicito y los animo a seguir adelante. Excelente, muchísimas gracias, Carlos y Ariel. Bueno, pues Juan Diego es Elder y Miguel. He ahí el proyecto de las 5 reformas, el programa de las 5 reformas, el proyecto de la Gran Devolución y el Partido Familia, un partido político de derecha liberal, de derecha buena. Por cierto, no quería dejar de ampliar el tema de la migración. Nosotros tenemos una propuesta para los guatemaltecos que diariamente rechazan el sistema estatista. Que por cierto, sistema estatista que se manifiesta en 2 grandes versiones, el socialismo y el mercantilismo. Ambos son privilegios, redistribución de la riqueza, son sistemas perversos, ¿no? Nosotros le llamamos estatismo a esas 2 manifestaciones perversas del socialismo y del mercantilismo. Pero la gente diariamente rechaza este sistema y por eso se va a los Estados Unidos y viven un drama que realmente llora sangre, estimados jóvenes. Realmente es lamentable cómo las familias se rompen, se desunen, se alejan. Los hombres, los niños tienen que pasar todo ese drama de tener que nadar por los ríos, superar desiertos, violaciones, extorsión, tanto drama que hay en torno a la migración, y es precisamente porque en Guatemala no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de trabajo, no hay inversiones, y sí hay allá en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una propuesta que se llama Operación Retorno, y la Operación Retorno tiene que ver con invitar a regresar
rescatar a toda esa gente que se ha ido, porque aquí vamos a crear las oportunidades. No es necesario que te vayas a los Estados Unidos y que rompas tu familia. No es necesario. Tus hijos te te necesitan como ejemplo acá en casa. Entonces, no te vayas. Acá vamos a crear las oportunidades y las vamos a crear con capitalismo liberal, con el capitalismo que es para todos. Así es de que, pues este es el proyecto Familia por las 5 reformas en Guatemala. Cuento que Familia se inscribe en una gran plataforma continental que se llama Foro Liberal de América Latina, y tenemos dos grandes instituciones que también ayudan, digamos, a impulsar estos proyectos a nivel nacional. El Centro de Liberalismo Clásico y la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, que muy pronto vamos a abrir su sede acá en Guatemala. Ya tiene sede en Bolivia y vamos a abrir su sede en Guatemala. Las 5 reformas es una marca, es un concepto que se está promoviendo desde México hasta Chile y Argentina, ¿ok? Es un programa político que impulsa el Foro Liberal de América Latina, al cual Familia, como partido político de Guatemala, adhiere y es parte. Entonces, pues el modelo de gestión que es FOPRA, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política, es el modelo que ustedes, pues les invitamos a implementar. En términos concretos, pues la idea es que se reúnan semanalmente, con mucho gusto Ariel, Álvarez, yo y algunos otros miembros del equipo les podemos ir asistiendo en esta serie de reuniones. Ustedes van formándose, pero en paralelo van haciendo lo que dice Ariel, ¿no? Van atrayendo gente con principios, de valores, gente de familia, y la van involucrando de alguna manera, la van formando, le van dando material, se adhieren a las redes sociales, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, podríamos crear un chat, si ustedes gustan, a partir de hoy, un chat que se llame Familia 5R Quiché, donde ustedes ya desde ahí podemos ir coordinando las próximas reuniones. Estamos también en YouTube. Esta sesión está quedando grabada y en un par de días la vamos a tener en YouTube, la vamos a compartir. Ustedes van a poder compartir esta reunión a sus familiares, amigos, compañeros, etcétera. Y en términos de recaudación, efectivamente el valor es 100 quetzales. Idealmente debemos 100 o más, pero por favor no se sientan mal si no pueden dar los 100 quetzales, ¿ya? Es posible que se pueda dar menos si las condiciones no lo permiten. Lo importante es que de muchos demos, no importa cuánto, constantemente. De muchos, no importa cuánto, constantemente. Los fundadores nos hemos propuesto dar como mínimo 100, pero muchos de nosotros estamos dando pues mucho más que eso. Algunos están dando solo 100 y algunos otros están dando menos. Así es de que no se preocupen, por favor, aunque idealmente los 100 quetzales servirán para ustedes, porque vamos a funcionar incluso como una entidad también descentralizada. Una buena parte del dinero va a servir para construir el partido político, pero otra parte para darles publicidad y propaganda a Familia 5R Quiché. Ariel mencionaba que hace algunos meses yo estuve en Chinique. En realidad yo estuve en Zacualpa, ¿ok? Y ahí, okay. Ahí intentamos fundar una célula, les cuento, pero no lo logramos, lamentablemente. No lo logramos. Ya empezamos ganando, aquí se va a lograr. Sí, sí, eso, bravo. Ya hay competencia. Excelente, Juan Diego, excelente tu entusiasmo y bueno, seguro que con el liderazgo de Waldir lo vamos a lograr. Encantadísimos de planificar una visita. No sé si en octubre, pero tal vez en noviembre. Estamos tratando de hacer 2 visitas, o al menos una, a nuestras sedes departamentales. Les cuento que en 2 semanas vamos para Quetzaltenango y hemos hablado con Waldir de llegar a Quiché, a Chinique, hacer una actividad, una conferencia, ustedes que inviten a gente, y bueno, empezar a sumar al movimiento político,
¿no? El proyecto o la célula en Zacualpa falló porque muchas de las personas eran de muy escasos recursos en primera instancia y por otro lado eran casi todos maestros de educación pública. Entonces, lamentablemente, pues no lograron comprender la privatización de la educación y tampoco se dieron el espacio y el tiempo para leer, ¿verdad? Y esa es la invitación que hace muy puntual Ariel y Carlos Arenas, ¿no? Leer. Somos un proyecto político que invita mucho a la formación y a la autoformación. Tenemos material de lectura, material en video, material en audio nada más. O sea, no hay realmente pretexto. El website del partido político se llama familia.gt. Familia.gt. Y ahí pueden conocernos, pueden ver nuestras caras, pueden saber quiénes somos, pueden ver los principios, el proyecto, el programa, el plan, pueden leer nuestros artículos que sacamos regularmente, pueden enterarse de nuestros conversatorios virtuales que tenemos en toda América Latina. Los primeros y los terceros miércoles de cada mes tenemos un conversatorio virtual a través de esta plataforma Zoom. Es muy fácil, ustedes bajan el app a su teléfono celular y con el link nosotros compartimos, ustedes participan de nuestros conversatorios virtuales latinoamericanos, donde venimos mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, y analizamos la realidad de nuestros países e impulsamos las 5 reformas para América Latina. Así es de que, miren, hay muchísimo, pero por hacer hay muchísimo más. Y nos alegra, realmente nos alegra muchísimo, de veras, aplauso de pie a ese entusiasmo, a ese liderazgo. Ojalá Elder y Manuel, que creo que no se han manifestado mucho, pero me gustaría escucharlos, ¿no? Si comparten el entusiasmo de Juan Diego y el entusiasmo y liderazgo de Waldir, pues que realmente es ejemplar. ¿Qué piensas, Elder? ¿Qué piensas, Manuel? Viendo toda la situación ya, la verdad está muy interesante. Solo que por lo mismo de mi trabajo yo he visto varias situaciones. No es por ser pesimista ni nada, solo es una inquietud. La gente, por ejemplo, del área rural o de acá de Chinique, yo he visto un problema que no, por decirlo así, nacen pobres y se van a morir pobres. Esa mentalidad es la que ellos tienen. Entonces, es así como que, bueno, si me dan, bueno, si no, pues también. O solo se quedan esperando a que los demás hagan algo por ellos y ellos de brazos cruzados esperando. Esa actitud la he visto mucho en la gente de las comunidades. No busca aquello de que, bueno, mis hijos los voy a poner a estudiar, que se superen o algo así. No, con el sexto o con que aprenda a leer, más que suficiente para él. Yo pienso que eso sí sería un pequeño problema con esto, porque la gente de escasos recursos o que vive muy alejada de los pueblos, digamos, no está preparada para este cambio tan drástico y radical, no está preparada. Entonces, ahí noto yo que podría haber un problema, la verdad. Totalmente comprensible, pero nosotros vemos desafíos donde hay problemas, Esvin. Nosotros vemos realmente desafíos. Eventualmente, la mayoría de la gente no tendrá que saber liberalismo clásico a profundidad. No tendrá que saber sobre filosofía realista, sobre derecho natural, sobre economía austríaca, sobre tantas cosas que pueden leer, escribir, que pueden expresarse de esta manera. Me sorprende la forma en que se expresa Juan Diego, es que él es, bueno, profesional. Yo veo que él se expresa con bastante soltura, tiene lenguaje. Pero yo he estado con gente, yo soy ingeniero agrónomo y tengo la suerte, la dicha de conocer muchos municipios y todos los departamentos de mi país. Y me he tenido que sentar con agricultores de la recta de Patsicía, gente que puede expresarse siquiera, a veces que no puede hablar español.
ese es un desafío enorme, estimados jóvenes. Es un desafío. A la gente no hay que hacerle comprender todo esto. Hay que hablarle con analogías, con cosas sencillas. Hay que contarles historias, ¿ya? Y esa es la forma en la que la gente va a ir diciendo, claro, si yo lo que necesito son oportunidades, nada más que el alcalde me cumpla con seguridad, con justicia y con carreteras, con puentes, con un parque decente, con seguridad. Lo demás yo lo voy a hacer. La gente no es, la gente no es inútil, la gente no es estúpida, la gente es realmente, no por su condición económica, pero tiene muchísimas capacidades, tiene muchísimo espíritu emprendedor. Entonces, el desafío es cómo transmitir el mensaje, pero de que hay que salir, hay que dar el paso y hay que llegar y hay que enfrentarse a la realidad de tener que pararse en un parque y decirle, señor, a usted le afectan las leyes malas. ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Pues es que no tengo agua potable. Claro, señor, porque hay una regulación en la cual el agua potable no puede comercializarse libremente. Hay una regulación que le obliga al alcalde tener que administrar todo el sistema de agua potable, cuando el alcalde bien puede crear las condiciones para que el agua potable sea administrado por empresas privadas. Y entonces hay que explicárselo a la gente. Y nosotros lo que proponemos a través de las técnicas, de la formación, de FOPRA, es darles las herramientas, ¿ya? Para que ustedes salgan y nos ayuden. Sí. Hoy le decía, fíjense, hoy les decía al equipo, al núcleo duro de Familia 5 Reformas, porque nosotros nos preguntamos todos los días esto, Esvin, Juan Diego, Elder, Manuel, Waldir. Nos preguntamos cómo vender mejor estas ideas, porque efectivamente son ideas muy radicales, ¿no? Que crean un shock mental, porque la gente nunca las ha escuchado y las ve como imposibles. Y bueno, nosotros nos estamos especializando en buscar formas de vender mejor. Pero yo les decía, miren, hay que cumplir con dos condiciones: pasión y perseverancia. Pasión y perseverancia. La pasión ayuda a transmitir con amor, con identificación, con autenticidad el proyecto, las ideas, la propuesta, las 5 reformas. Y la perseverancia. Una vez empiezas, no termines, que esto se vuelva un proyecto de vida tuyo, ¿ya? Porque vas a dejar un legado histórico en este país. Vas a dejar a tus hijos y a tus nietos tu nombre inscrito para la historia, para la eternidad. Y se va a hablar de nosotros en 200 años, como hoy hablamos de Thomas Jefferson, de James Madison, de los padres fundadores de los Estados Unidos. 200 años después, yo no sé si Thomas Jefferson visualizó algún día que iban a hablar de él hoy en Chinique de las Flores, pero así van a hablar de nosotros algún día, Dios mediante, con el favor de Dios. Y para transmitir las ideas con pasión y ser perseverantes en este proyecto necesitamos de otras 2 condiciones, de otros 2 elementos: conocimiento y recursos. Porque yo sé que ustedes tienen sus empleos, tienen sus trabajos, y ustedes se dirán, por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? ¿Y de dónde voy a sacar yo los 100 quetzales, los 50 quetzales? ¿De dónde? Pues bueno, ahí es donde la creatividad. Hay que ser creativos, hay que repeler el estatismo que nos quita el tiempo, que nos quita los recursos, ver de qué manera le entramos a esto con pasión, con perseverancia, con entusiasmo, con creatividad, y darle, porque lo vamos a lograr. Y cuando lo logremos, vamos a sentir una satisfacción enorme. Y ustedes que son jóvenes, ya no digamos un Manuel Muñoz que tiene 20 años, lo va a ver esa transformación de Chinique, de Quiché.
Chinique se va a convertir en un municipio próspero, donde va a haber abundante riqueza, paz, justicia, libertad, ¿verdad? Pero hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo grande. Es muy difícil llevar a cabo este proyecto. Si fuera fácil, muy probable que ya muchos lo hubiesen hecho. Pero no, esto es difícil. Este es un llamado para mí que están programadas para cosas enormes, para cosas grandes. Y esa es la invitación, y por eso para nosotros es una diosidencia que ustedes estén hoy ahí escuchando, que Waldir se haya tomado el tiempo. Venimos planificando esta reunión desde hace una semana. Y bueno, pues se dieron las cosas, gracias a Dios, y ahora lo que esperamos es que, si nos lo permiten, dar el chat y así QR Quiché, y a darle con el método Homer. ¿Qué les parece? Ya estuviéramos. Sí. Aquí hechos, tipo. Buenísimo, excelente. Bueno, Waldir, no sé cómo ves, son las 8:28, estamos cumpliendo las 2 horas. Les cuento que nosotros los días jueves tenemos nuestros desayunos de acción política a partir de las 7 de la mañana, pues tenemos nuestras reuniones de la célula madre de Génesis, le llamamos, y bueno, estamos levantados desde las 4 de la mañana. Yo le decía a Waldir en algún momento que quería hacer la reunión, yo le decía, mira, a las 8 no voy a poder, me voy a dormir con la pantalla, ¿ok? Porque Carlos hoy se levantó casi a las 4 también, y bueno, los jueves realmente le damos con muchísimo empeño a nuestro proyecto político, y bueno, pues quisiéramos ir a la actividad como un compromiso en firme de ustedes, y pues no sé, yo realmente quiero terminar con un aplauso, pues, cuando terminemos, en realidad así. Waldir, entonces, tienes las palabras. Empecemos a terminar, por favor. Bueno, Jorge, pues le agradezco mucho a su persona por el tiempo que se dedicó a nosotros para poder aprender sobre el liberalismo clásico, sobre las 5 reformas que son la solución a estos problemas que presentan nuestro país, también a Ariel, que estuvo presente apoyando, también a Carlos, que se conectó, y que les agradecemos mucho desde nuestro municipio de Chinique por el tiempo que se tomaron para ponernos a explicar sobre este conocimiento, que uno cada día aprende cosas nuevas, y hoy pudimos aprender bastante y podemos reflexionar y podamos aplicarlo a nuestras vidas, y esperemos de que en un futuro las 5 reformas puedan aplicarse a nuestro país, que sería muy lindo, sería precioso eso de las 5 reformas, y que nuestro país tenga el capitalismo liberal, lo cual sería fascinante, y primero Dios, esperemos de que sea su voluntad, que podamos observar eso en un futuro posterior. Excelente, Waldir. No se podría haber terminado mejor. Decimos que con Dios y con la verdad por delante, sin prisa, pero sin pausa, vamos a convertir a este país en una Guatemala potencia mundial. Y los queremos en ese barco, estimados jóvenes, estimado Juan Diego, Esvin, Elder y Manuel. Los necesitamos. Guatemala, sus familias, ustedes mismos se necesitan, y los encomendamos, pues, a empezar. Así es de que, si me dan la chance y el permiso, Waldir, pues empezamos a armar ese chat, y desde ahí empezamos a organizar la próxima reunión, la visita, las reuniones online, como gusten. Ya les vamos ayudando, seguramente Ariel me va a ayudar en esto, y adelante, las flores, a hacer grande ese municipio y a hacer grande nuestro país. ¿Les parece? Ellos me están viendo, ¿verdad? En la imagen. Sí, claro. Nosotros tenemos lo que se llama un identificador gestual, ¿no? O sea, un MIC, le llaman en inglés. Es la mano derecha extendida con las 5 reformas, ¿no?
Y entonces, bueno, de esa manera, buenísimo, ahí estoy viendo que lo están haciendo. De esa manera, pues nos identificamos con el proyecto y con las 5 reformas. Así que, excelente, Manuel. Ahora, hasta Jalapa. Buenísimo. Manuel Figueroa. Aquí les presentamos. Una vez más, que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y le damos seguimiento a través de un chat vía WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo y ojalá muy pronto los contactemos. Muchas gracias, Waldi. Feliz noche, que estén muy bien. Igualmente, Feliz noche a todos, feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche. Es que... Ahora, churro. Yo sé por qué se lo digo, mejor. No es bueno rollo saber uno, muchachos de todo. No, a mí me interesó. Pero